buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo, ojalá 4RD. Recep Tayyip Erdogan logró el pasado domingo la reelección como presidente de Turquía. El líder islamista que ocupa el poder en Turquía desde el año 2002, es decir, durante 16 años consecutivos. Su formación, el Partido de la Justicia y el Desarrollo, AKP, mantendrá además la mayoría en el Parlamento, aunque sea gracias a los escaños del ultraderechista Partido de Acción Nacionalista, MHP. En la doble jornada de comicios presidenciales y legislativos, su Partido de la Justicia y el Desarrollo, AKP, se aproxima a la mayoría absoluta en el Parlamento con el 44% de los votos, sumados al 11% de su aliado Movimiento Nacional MHP, lo que le va a garantizar el control de las cámaras. Erdogan adelantó el voto presidencial ante las dificultades principalmente económicas que estaba atravesando, con una importante pérdida de valor de la lira turca frente al euro y el dólar y una inflación de 2 dígitos. La restricción sistemática de la libertad de expresión con intervención de medios y procesamiento de periodistas críticos y las extensas purgas desatadas tras el intento de golpe de Estado del año 2016 han marcado su mandato hasta ahora. A pesar de las denuncias de fraude y varios incidentes, el mandatario seguirá hasta el año 2023 en el palacio fastuoso que ha construido, que supera el nivel de espectacularidad de cualquier casa de gobierno en proporción a lo que es Turquía. Erdogan y el Partido de la Justicia y el Desarrollo se han transformado en una formidable máquina de ganar votaciones. Han vencido en todas desde el 2002 y cuando perdió la mayoría parlamentaria absoluta en junio del 2015, el presidente forzó su repetición 5 meses después. Quienes le rodean admiten que gobierna a golpe de sondeo para contentar a la opinión pública. Recep Tayyip Erdogan, que nació en Estambul en 1954, es el líder que más ha marcado la historia de Turquía tras el fundador de la República, Mustafa Kemal Atatürk. La imagen de ambos mandatarios preside ya muchos despachos oficiales. Erdogan es visto como un nacionalista autoritario y un ideólogo del islamismo político. En realidad es el único líder político turco de peso que ha sobrevivido a los golpes militares y el primero en devolver a los generales a los cuarteles definitivamente. Nacido en el seno de una familia religiosa y conservadora, originaria de Rais, a orillas del Mar Negro, se formó en un Imam Hatip o liceo coránico. Estudió empresariales en la Universidad de Mármara, donde se afilió a las Juventudes Nacionalistas Islamistas. Después de que fuera proscrito el Partido del Bienestar de Necmettin Erbakan, el primer jefe de gobierno islamista de la Turquía moderna, los jóvenes dirigentes que como Erdogan habían seguido al patriarca se conjuraron para desalojar del poder al kemalismo a través de las urnas. Desde la alcaldía de su ciudad se catapultó hace casi un cuarto de siglo a la política nacional hace 3 lustros. Erdogan permaneció 4 meses en la cárcel y fue inhabilitado políticamente por haber leído un poema islamista hace ahora 20 años. Fundó junto a Gül y otros dirigentes el Partido de la Justicia y el Desarrollo, AKP, como un equivalente islámico en Turquía de la democracia cristiana alemana. La reactivación de la economía tras la crisis del año 2001 fue el programa electoral que le condujo a su primer triunfo junto a las reformas y el acercamiento a Europa. Sin embargo, varios parámetros importantes han cambiado e influirían no necesariamente para bien en la acción del presidente reelecto. En primer lugar, el voto ultranacionalista que en las presidenciales del 2014 optó por el candidato opositor o no acudió a las urnas, ha sido fundamental ahora para apuntalar la victoria de Erdogan. Además, queda por saber
¿Qué reclamará el ultraderechista MHP a Erdogan a cambio de su apoyo? El MHP es un partido que se hizo famoso en los años 70 del siglo pasado por su acción violenta. Es el Partido de Acción Nacionalista, MHP. Finalmente el país aparece dividido en tres zonas, con un oeste laico, un sureste kurdo y un centro que apoya el conservadurismo islámico. Erdogan deberá lidiar además con la gestión de millones de refugiados procedentes de la guerra siria y la intervención militar turca en países vecinos contra los kurdos. Pero su verdadero reto es que deberá elegir entre un autoritarismo personalista apoyado en el islamismo moderado o la modernización democrática del Estado laico que fundó Kemal Atatürk. Su decisión modelará la Turquía del futuro. Por supuesto, va a gobernar un país dividido y este será el primer reto de Erdogan tras ganar las elecciones. Hace un año los resultados del referéndum constitucional ya mostraron un país dividido en dos mitades exactas. La fotografía tras las elecciones es parecida, además con una participación extraordinaria del 87% y una altísima movilización durante la campaña. La polarización política y social va más allá de las elecciones. Un estudio reciente de la Universidad de Bilgi aportaba datos preocupantes. Un 80% de los encuestados no quería que su hija se casase con alguien de un partido político rival y a un 68% le molestaría tenerlo como vecino. Entre los muchos vectores de división destaca la figura de Erdogan. No deja indiferente o se le adora o se le detesta. No hay apenas espacio para los matices ni para posiciones intermedias. Tras estas elecciones, la mitad que lo detesta se siente todavía más frustrada, enfadada o incluso estafada. Tarde o temprano la sociedad turca tendrá que buscar una manera de conducir estos conflictos. El nuevo gobierno también hará frente a una economía vulnerable, tal y como hemos comentado. Erdogan ha decidido convocar estas elecciones anticipadas, entre otros motivos, para adelantarse a una posible crisis económica. A pesar de su dinamismo, la economía turca acumula debilidades estructurales crónicas como la dependencia energética, el déficit por balanza de cuenta corriente, la inflación, la baja tasa de ahorro interno y la consiguiente necesidad de conseguir crédito en el mercado internacional. No se podía decir en campaña electoral, pero en privado los partidos reconocen que gobernar Turquía implicará en el mejor de los casos aplicar políticas de ajustes. La dimensión del resto aumenta en un contexto global marcado por el aumento de los precios del petróleo y dudas generalizadas sobre las economías emergentes. También tendrán que tomarse decisiones sobre las operaciones militares en curso en el norte de Siria y de Irak, consolidar posiciones, empezar a retirarse o ir más lejos. Estas operaciones combinan objetivos militares, debilitar el PKK y a grupos afines y políticos, proyectar una imagen de fuerza dentro y fuera del país. En Oriente Medio en general, y esos son dos vecinos en particular, condicionarán la política exterior de Turquía y tendrán derivadas en temas internos en todo lo que afecta al tema kurdo y los refugiados. Las elecciones han reforzado el papel del Partido de Acción Nacionalista conservador, los nacionalistas turcos de derechas, y esto no augura un papel de conciliación. Estos retos se afrontarán en un clima de desconfianza respecto a socios y aliados. El apoyo de Washington a milicias kurdas en el norte de Siria, la demanda de extradición de Fethullah Gülen, a quien se acusa del golpe de Estado del 2016, las sanciones sobre Irán o todo lo vinculado con Israel y Palestina continuarán siendo temas de fricción. Respecto a la Unión Europea, la lista de agravios y frustraciones es larguísima, pero hasta ahora se ha evitado el divorcio. El resultado de las elecciones no lo alterará. Habrá tensiones esporádicas, pero también presiones para preservar un mínimo de cooperación. La Unión Europea está haciendo frente a tantas crisis a la vez que hará todo lo posible para que Turquía no se convierta en su próximo dolor de cabeza. De manera que estas elecciones reafirman a Erdogan por 16 años consecutivos desde el año 2002
hasta el año 2023. En un país dividido tendrá que buscar, en medio de una cada vez más convulsa región de Oriente Medio, las alianzas internas y externas para poder continuar sobreviviendo dentro de su régimen. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.